Bendiciones, amados hermanos y amigos. Les saluda el pastor Oseas Sandoval para compartir nuevamente la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Estamos contentos, estamos emocionados de poder conectarnos con todos ustedes para continuar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Muchas personas están añadiendo, estamos contentos porque se mira que tienen hambre y sed de la palabra. La palabra de Dios es lo que va a generar fe en la vida de nosotros y por eso necesitamos estudiarla, leerla, escudriñarla y pidiéndole siempre al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine la palabra y que nos dé el rema para que pueda cambiar nuestra vida. Rema es palabra viva, palabra para el momento que todos necesitamos. En esta ocasión quiero platicar con ustedes sobre un tema sobre la ley y la gracia. Es un tema, dependiendo el punto de vista que cada uno tenga, para unos puede ser controversial, para otros no, puede despertar pasiones, emociones, etcétera. Pero yo invito a todos a que escudriñemos la palabra, que meditemos en la palabra, para que podamos ser bendecidos por medio de la misma y ser transformados. Porque la vida nuestra tiene que ir en aumento, tiene que ir en evolución, espiritualmente hablando. Como dije anteriormente, el día de hoy quiero hablar del tema sobre el evangelio de la gracia o el evangelio de la ley, el evangelio legalista. Pero antes quiero que oremos para que el Padre de misericordia nos ayude y nos ilumine. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por tu sangre maravillosa que nos limpia de todo pecado. Nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia para que tú nos auxilies, para que tú nos ayudes a entender tus palabras, Señor, que trae vida, que trae transformación a la vida de todos tus hijos, de todos tus discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú nos abras el entendimiento, que nos abra los oídos, que nos abra los ojos espirituales, para que podamos ser edificados por medio de tu palabra. Nos acercamos con un corazón necesitado, con un corazón humilde, Señor, para que tú nos auxilies. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea de bendición para todos los que miren esta transmisión. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a cada uno de ellos. Señor, muestra tu gloria sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias al Padre de misericordia. Amén. Gloria a Dios. Prepárese ahí, prepare su corazón, prepare su mente, prepare su cuaderno, su lápiz. Hágale share a la transmisión, invite a sus amigos, hágale share a sus familiares, escriba sus comentarios de sus aportaciones. Queremos conectarnos con ustedes para disfrutar la iglesia en línea, una iglesia virtual debido a las regulaciones que tenemos aquí en Guatemala. El pasaje que quiero leer es una parábola que Jesús habló para describir a las personas que confiaban en sí mismos. Y el pasaje que voy a ocupar para explicar el tema, que lógicamente no es exhaustivo el estudio, el tema de la ley y la gracia es extensísimo, y lo que yo quiero hablar es solamente así a grosso modo, citando las Sagradas Escrituras, por supuesto, porque todo lo que hablemos debe estar basado y sostenido por la palabra de Dios. Y el pasaje que quiero hablar lo encontramos en Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Ahí encontramos la parábola muy conocida por muchos de nosotros, la parábola del fariseo y el publicano que Jesús expuso. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.
Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Verso 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahora, oigamos la oración del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Poniéndole un poco la lupa a esta parábola que mi Señor le dijo a los que confiaban en sí mismos. Pongámosle atención a las palabras que Jesús dijo. Por ejemplo, esta parábola se la dijo, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Esa fue la razón de Jesús hablar de la parábola. Como dije al principio, podemos hablar de libertad, de legalismo o libertinaje. Esos serían los dos extremos: legalismo o libertinaje. Porque, como dije al principio, estos temas son un poco controversiales, no porque la palabra lo sea, sino porque nosotros los cristianos, debido a nuestro pasado, nuestra formación doctrinal, teológica, etcétera, influye sobre de qué manera vemos la palabra de Dios. Mi pastor solía decir: lee la palabra de Dios como que nunca la habías leído, como que nunca lo hubieras leído, con una mente fresca, pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a entender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, personalmente, tengo 35 años en el Evangelio por la gracia de Dios y he visto algo del Evangelio a través de todos esos años. Alguien decía que 3 cosas son las que el hombre nunca se podrá poner de acuerdo: sexo, religión y política. Por eso yo personalmente le digo a mis hijos: no se metan a discusiones, porque nunca vas a convencer a otro, no lo vas a convencer. Y la palabra de Dios tampoco está para discutir. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que evitara esas discusiones, fábulas que no te llevan a ningún fin bueno. Y el legalismo es algo que se ha introducido en la iglesia de Cristo. El otro día escuchaba a pastores de nuestro amado Puerto Rico y ellos decían: en la calle anda más cristiano que no se congrega que en las propias iglesias. Porque el legalismo aleja a las personas no de Dios, sino de la iglesia de Cristo. Me acuerdo en el año 85, cuando en mi propia iglesia se introdujo el Evangelio de la Gracia, hubieron escándalos con las personas que no aceptaban ese cambio entre comillas, porque la palabra de Dios siempre ha dicho eso. No más que la luz en la palabra va en aumento y va en aumento. Por ejemplo, a mí no me tocó vivir esto, pero
he oído a predicadores que dicen que antes, muchos años atrás, era pecado tener barba, por ejemplo. Algunas denominaciones, algunas iglesias prohibían tener barba. Y me acuerdo que mi pastor contaba, eso tampoco lo vi yo, pero lo escuché yo, pero él sí lo contaba, y dice que cuando el Señor le empezó a revelar el Evangelio de la Gracia, gente de la misma congregación criticaba, porque habían hermanas que profetizaban con pintura, labios pintados y así como se arreglan las mujeres, y lo criticaban porque era pecado eso también. También me acuerdo de que en la iglesia donde yo nací y crecí, por la gracia de Dios, hace 35 años atrás, en California llegó la danza, la restauración de la danza, porque el Señor dijo, en los últimos tiempos restauraré la llave de David. La llave de David es una alabanza restaurada. Entonces, cuando en la iglesia se introdujo la danza, más en los años 85, a la iglesia donde yo nací y crecí, la gente que no estaba de acuerdo con eso decían que la iglesia era una discoteca. Hoy es normal la danza en las iglesias, algunas se han ido a los extremos, libertinaje, legalismo o libertinaje, ¿verdad? Entonces, esos son los dos extremos. Patriarcado o matriarcado son dos extremos, los cuales nosotros debemos de evitar. También me acuerdo cuando se introdujo celebrar la cena del Señor con vino de verdad. Decían que la iglesia era una cantina donde la gente iba a chupar, ¿verdad? Entonces, las críticas siempre van a estar ahí cuando las personas no están de acuerdo. Pero hoy en día eso ya es algo normal, ¿verdad? Celebrar la cena del Señor con vino o con jugo de uva, como las personas lo deseen, porque todo es por fe. Y quienes dirán, no se debe celebrar con vino de verdad, se debe celebrar con jugo de uva. Bueno, no vamos a pelear por eso ni a discutir por eso, porque la palabra de Dios no se hizo para eso. Deberíamos de estudiar, indagar más cuando tengamos dudas de un tema o preguntar como personas civilizadas que somos. Nadie es dueño de la verdad, nadie lo sabe todo. Todos estamos expuestos a tener dudas y preguntas. Yo mismo tengo muchas dudas y preguntas, pero yo lo que hago es acercarme a los ministros para obtener edificación de lo que yo no sé o yo no entiendo o tengo dudas. Yo me responsabilizo de lo que digo, no de lo que la gente entienda. Porque a veces la gente solo oye un minuto de un mensaje de 30, 40 minutos y de ahí saca una opinión. Entonces, si no escuchas todo, ¿cómo podemos opinar de algo que no hemos escuchado todo? Eso es irresponsable. Eso es cosa de niños. Por eso digo que yo me responsabilizo por lo que digo, no por lo que la gente entienda. Me acuerdo también que en la iglesia en donde yo nací y crecí, cuando se introdujo el Evangelio de la Gracia, hablo del año 85, algunos congregantes, miembros de la iglesia, se fueron al mundo incluso. Pero lo que sucedió fue que ellos eso ya lo tenían en su corazón. Y cuando llegó el Evangelio de la Gracia, entonces ellos sacaron lo que había en su corazón. Porque no es lo mismo hacer algo que tenerlo en el corazón. Y cuando la gente oye la palabra libertad, entonces piensan que es licencia para pecar, cuando la Biblia no dice eso. Ahora, el evangelio legalista y el evangelio de la gracia, según dice la Biblia, en Gálatas capítulo 2, todo
el apóstol Pablo, dicho sea de paso, el apóstol Pablo batalló en sus días con el evangelio legalista y el evangelio de la gracia. Él mantuvo una pelea doctrinal sobre ese asunto, porque estaban los judíos y estaban los gentiles. Y los judíos querían judaizar a los gentiles. Los gentiles somos los que no somos del país de Israel. Esos somos los gentiles, así nos llaman. Y el apóstol Pablo explicaba y explicaba por qué razón los gentiles no tenían que practicar las cosas de los judíos. Dicho sea de paso, ahorita hay movimientos que quieren hacer que la gente, nosotros los hispanos, practiquemos cosas de los judíos, cuando nosotros no somos judíos, ¿verdad? La iglesia de Cristo solo tiene 2 mandamientos: el bautismo en agua y la cena del Señor. De ahí para allá no hay otro mandamiento. Cualquier otro mandamiento o es un mandamiento de hombres o es una tradición humana. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, en Gálatas capítulo 2, verso 7 dice: más bien ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia a los judíos y que a mí se me había encargado anunciar a todos los que no lo son. La Biblia de las Américas dice: sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro lo habían sido a los de la circuncisión. El evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión le llama aquí en Gálatas capítulo 2, verso 7. Ahora, ¿cuál era la finalidad de la ley? La ley que Dios le dio a Moisés. Vuelvo a repetir, este no es un estudio exhaustivo sobre la ley y la gracia, no lo es, porque esto es inmenso. Muchas personas pueden, cuando escuchan estas pláticas, se le pueden venir muchas ideas a la cabeza y todo. Bueno, tomemos nota, ampliemos lo que oímos, porque nuestro único propósito es bendecir, no es controversia, sino estudiar la palabra con una mente clara, con la mejor intención que pueda haber en nuestros corazones. Entonces, el propósito de la ley, Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, hoy todo lo que vivimos es por fe. El justo vive por fe, no por vista. Eso es importante que lo notemos. Que la vida en el evangelio de la gracia es por fe, no por vista. Ahí podemos añadir que lo externo es lo que miran nuestros ojos. Samuel, cuando fue a ungir a David como rey, enviado por Dios, él se dejó llevar por la apariencia y Dios le dijo que no. Y fue allá a buscar al hijo de Isaí, y era David. Pero David era un muchacho, solo un muchacho. Pero Samuel, el gran profeta Samuel, se dejó llevar por la apariencia externa, pero no la interna. Y dice la palabra que Dios mira lo interno, no lo externo. Más adelante voy a explicar otras cosas que mi Señor dijo. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Palabras de mi Señor Jesucristo. La finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. La finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. Porque no podemos cumplirla. Moisés no pudo cumplir la ley. Una falla y quedó fuera de la tierra prometida. El mismo Moisés no pudo cumplir la ley. La ley nos muestra lo mal que estamos, pero no nos limpia.
nos manda a Cristo la ley. Romanos 3:19 al 20 dice: obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Ese pasaje es hermosísimo, es más claro que el agua no puede ser. La ley sencillamente nos muestra lo pecador que somos. Romanos 3:19 al 20, versión Nueva Traducción Viviente. La ley nos muestra lo pecador que somos. Porque cuando nosotros leemos la ley, no la podemos cumplir. No la podemos cumplir, es imposible. ¿Quién puede decir yo me mantengo 24 horas libre de pecado? Un pensamiento, una mirada a la mujer ajena con deseos de codiciarla, ya violamos todo eso. Entonces, la ley se fija en lo externo, pero la gracia trabaja en lo interno. La gracia exige, la palabra exige tal vez no es la correcta, pero la gracia va más allá que la ley, que la letra. Porque, por ejemplo, Jesús dijo: os fue dicho, no adulterarás. Pero yo digo, dijo el Señor, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Qué hermoso es eso. O sea, la ley dice, no adulterarás. Entonces, el que no adultera, no adultera, pero en su corazón, si vive codiciando a la mujer ajena, ya está en adulterio en su corazón. Eso es lo que el Señor dijo. La gracia. Por eso digo, los estándares de la gracia son más altos que la ley. Son más altos. La gracia se puede malinterpretar. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne, habla de Cristo, habla de Jesús. Pero dice que lo vimos lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué dice gracia y verdad? El orden de los factores sí altera las cosas en la Biblia. ¿Por qué primero dice gracia y después dice verdad? Porque la verdad nos mata. Porque somos pecadores, fallamos todos los días. Pero la gracia nos perdona. Cuando la verdad nos descalifica. Porque la palabra es santa. Pero la gracia nos perdona. Por eso la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. La palabra dice que cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En la Strong Concordance es número 5485, la palabra gracia. Y dice en su original, en el griego original dice, gracia es buena voluntad, bondad amorosa, favor. De la bondad, misericordia por la cual Dios, ejerciendo su santa influencia sobre las almas, las convierte en Cristo, las guarda, las fortalece,
las aumenta en la fe cristiana, el conocimiento, el afecto, y las enciende para el ejercicio de las virtudes cristianas. Esa es la definición de gracia según la Strong Concordance, número 5485. Lo que hace la gracia, lo que le debemos a la gracia, la condición espiritual de uno gobernado por el poder de la gracia divina. Nuestra condición espiritual es gobernada por el poder de la gracia divina. Entonces la gracia nos habilita y nos empodera para poder vivir una vida por encima de lo ordinario, alineada a la voluntad de Dios y que lo agrada. En 2 de Corintios 12:9 dice, Pablo y el aguijón, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne que enviado por Dios. Dios lo permitió. Y dice él que era por causa de las grandes revelaciones para que no se enalteciera. Porque nosotros los seres humanos tendemos a enaltecernos cuando Dios nos usa. Y el apóstol Pablo le pidió 3 veces a Dios que se lo quitara. Y Dios le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa en la debilidad. Y dice Pablo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. O sea, la gracia es poder de Dios. Porque cuando yo no confío en mí, acuérdense la razón de la parábola del fariseo y el publicano. No he entrado todavía en la parábola. Esta es como una introducción a lo que voy a hablar después. Pablo dice, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando yo reconozco que lo que Dios hace en mí es por su misericordia, es por su gracia, entonces Dios puede obrar en la vida de las personas. Porque eso es lo que aquí dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero cuando yo quiero ganarme el favor de Dios por cosas externas, entonces me estoy desviando de la gracia de Dios. Porque la gloria es del Señor y Él no la va a compartir con nadie. La gloria es de Cristo. Por eso dice aquí, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces dice Pablo, bueno, pues entonces me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando yo no puedo, cuando yo digo, Señor, no puedo, ya no aguanto, no sé, ya luché con mis fuerzas para salir de este problema, entonces viene Dios y dice, bueno, ahora te puedo ayudar, porque cuando te ayude, no vas a pensar que fuiste tú, sino que fui yo y me vas a dar la gloria a mí. El apóstol Pablo fue tan tremendo en sus cartas que dice en Romanos 2:16 que en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pablo decía mi evangelio. Imagínense, hermano, qué declaración tan tremenda la que el apóstol Pablo hacía. Vamos a dejar esto hasta aquí como la primera parte de la ley y la gracia. Y en la segunda parte voy a hablar sobre la parábola del fariseo y el publicano. Usted necesita oír las 2 partes para tener la foto completa, ¿verdad? Porque si usted solo oye esto, entonces no va a tener el paisaje completo. No va a ver el final de la novela. Por eso le invito a que mire la parte número 2, la ley y la gracia.
La gracia es Jesucristo. La gracia es la persona de Jesucristo. El Señor Jesucristo no menospreciaba a nadie. Él hablaba con la samaritana, Él hablaba con el cobrador de impuestos, Él iba a las bodas, como en Juan 2, que fue a la boda de Canaán. Él visitaba las casas de Zaqueo, de Marta y María, Lázaro. Esa era la gracia andando. Él no tenía marcos religiosos como los fariseos, los saduceos y los escribas. Ellos estaban en el templo haciendo sus ceremonias, mientras la gracia en la persona de Cristo hacía milagros, liberaba gente, enseñaba, predicaba. Y el Señor nunca les imponía cosas a los hombres, a sus discípulos, ni a la gente que lo escuchaba. Porque la gracia trabaja de adentro para afuera. Limpia el vaso por dentro, dijo el Señor, y después se limpiará solo por fuera. Pero no limpiemos el vaso por fuera, porque entonces de adentro va a estar sucio. Esas son palabras de Cristo. Oremos en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, porque todo lo que somos te lo debemos a ti, Señor. Porque en nuestros momentos más bajos tú estuviste allí para auxiliarnos. Te damos gracias por tu sangre que nos limpia de todo pecado. Ayuda a las personas, Señor, que pueden malinterpretar la gracia con libertinaje. Como dijo el apóstol Pablo, algunos nos difaman diciendo que yo predico, hagamos males para que vengan bienes. En el nombre de Jesús, Señor, ábrenos el entendimiento, ábrenos los ojos, ábrenos los oídos espirituales, para que podamos ver, para que podamos oír y gozarnos en tu palabra. Señor, permite que tu gracia sea la que nos cambie por amor. Señor, que todo lo que hagamos para tu reino sea por amor y no a la fuerza. En el nombre de Jesús, Señor, yo te suplico que tú bendigas la vida de tus hijos, la vida de tus hijas, la vida de los jóvenes, de los niños, de los ancianos. Cúbrelos con tu sangre maravillosa y líbralos de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de enfermedad, Padre. El coronavirus, Señor, en el nombre de Jesús, le aplicamos las llagas del Cordero y por esas llagas hemos sido curados. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Dios los bendiga a todos y Dios los guarde. Que Dios bendiga tu salida y tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Y no te pierdas la segunda parte. Ley o gracia. Bendiciones.